Para el doctor Gonzalo Torres. Felicidades, Gonzalo. Sé que estás haciendo ahí en el Hospital de Nutrición, en los procedimientos de cirugía antirreflujo, la manometría transoperatoria. Hasta ahorita, ¿sería recomendable pensar en ella o sigue siendo algo que está en investigación y todavía no sería aplicable para hacerlo? Sí, manometría transoperatoria no hemos hecho. Hicimos un protocolo con ¿cómo se llama? Endoflip para calibración, pero manometría transoperatoria no realizamos. A veces realizamos endoscopía transoperatoria en reoperaciones para ver que la funduplicatura está completamente desmantelada y que no hay algún sitio de perforación. Hacemos una prueba hidroneumática de fuga. Gracias. Buenos días, una pregunta para el doctor Cariles. Mi nombre es Ricardo González, del Distrito Federal. Doctor, en el caso de que se detecte una calasia tipo 3 o espástica y que posteriormente a la cirugía el paciente quede con síntomas, se vuelva a hacer una manometría de alta resolución y se vea que la presión residual integrada es menor de 15, ¿cuál podría ser el tratamiento si el paciente sigue quedando con síntomas de disfagia? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, ¿se puede predecir por medio de la manometría de alta resolución o sospechar por lo menos un esófago corto? Son dos preguntas muy diferentes. Respecto al primero, el desarrollo aquí es muy interesante porque lo que se puede hacer con el procedimiento de Column de POEM es una miotomía calibrada. Podemos hacer una miotomía de la longitud que queramos y nuestro abordaje de esto, nuestro enfoque ha sido hacer ultrasonido endoscópica preoperatoriamente y encontrar la longitud del segmento espástico y empatar eso con la longitud de la miotomía. Eso es bueno para disfagia, no necesariamente resuelve los aspectos de dolor torácico de ese grupo de pacientes. La otra pista que puedes tener es cómo ajustar la miotomía es a través del espesor del músculo mismo. La capa muscular propia es mucho visiblemente más gruesa, sea endoscópicamente o en el curso de una operación convencional. Y de hecho queremos hacer la miotomía para involucrar el segmento completo. La otra pregunta tiene que ver con la detección de esófago corto con manometría de alta resolución. No estoy consciente de ningún dato que haya surgido para definir eso. Parecería tener sentido, pero la distinción que tratas de establecer es entre un esófago acortado fibrosado y uno que es corto, pero que lo podemos elongar nuevamente a través de una suave tracción. Así que en un caso es como es fibrótico, en otro es contráctil. No estoy consciente de ningún dato que permita hacer esa diferenciación. Quisiera preguntarle al doctor Orr, ¿cuál es su opinión acerca del escape ácido nocturno, dado lo interesante de su charla? ¿Existe realmente? ¿Qué manejo recomienda en caso de afirmativo? ¿Cuál es su opinión general sobre este tema tan debatido? No estoy seguro a qué te refieres con escape ácido nocturno. El escape ácido es un fenómeno que podría ser relacionado con hipersecreción de ácido.
Si eso ocurre, mi percepción es que va a ser peor durante el sueño porque no tenemos ningún mecanismo para manejarlo. No hay ninguna posibilidad del esófago, por ejemplo, de producir salivación para neutralizar el esófago distal. Así que si tenemos escape ácido y pues, supuestamente está ocurriendo de noche, porque sabemos que así hay una hipersecreción que ocurre entre 2 y 4 AM. Y si eso está ocurriendo, creo que es un fenómeno real y no estoy seguro que pueda decirte que lo haya visto clínicamente donde se necesitaría, así que sospecho que es un fenómeno real. Será exacerbado marcadamente durante el sueño y tercero, probablemente requerirá aún más tratamiento más agresivo de supresión ácida. Carilas, los estudios del doctor Inoue, cuando evalúan síntomas de reflujo después de POEM, refiere un porcentaje bajísimo. Sin embargo, los estudios donde se hace medición objetiva de reflujo, como por ejemplo de Louis Armstrong, conforme pasa el tiempo el reflujo llega al 50% o más. ¿Por qué esta discrepancia entre los síntomas que refiere Inoue y lo medido objetivamente? Esa es muy buena pregunta y yo diría que la respuesta corta es que hay un mal paralelo entre exposición ácida esofágica y los síntomas posoperatorios, y realmente eso sostiene fuertemente que si estamos haciendo estas cosas debemos tener mediciones objetivas con monitoreo de pH en todos, porque realmente no vamos a poder hacer una distinción. Hay muchas anomalías en las personas con acalasia, incluyendo sensación. Y podemos ver acalásicos que tienen esofagitis erosiva y no tienen síntomas, así que creo que eso no será un buen indicador. Pero yo quisiera decir una cosa respecto al procedimiento POEM. La gente dice, bueno, no todos tendrán reflujo después porque no estamos haciendo ninguna funduplicación. Bueno, con una Keller laparoscópica estás haciendo una funduplicación parcial, pero no son tan eficaces para revertir reflujo. Creo que la gran diferencia entre los dos es que no estás haciendo una disección yatal con POEM. Y si esa persona tuviera una anatomía relativamente intacta, tienen una muy buena posibilidad de no tener reflujo después, mientras que con la miotomía de Heller, por el solo hecho de haber hecho la disección, ya estás requiriendo absolutamente que se meta algún procedimiento antirreflujo ahí. Si no hay una pregunta, yo quisiera, con todo respeto, Diego, fue tu tema, pero quisiera preguntarle al doctor Carilas, quien ha sido, bueno, el grupo de él, el doctor Pandolfino, quien ha publicado recientemente los estudios de distensibilidad esofágica a través de esta planimetría por impedancia. Doctor Carilas, ¿cuál es la verdadera utilidad de esto en esofagitis eosinofílica? ¿Piensa usted que esto sería aplicable realmente para ver el pronóstico o servir de tratamiento a estos pacientes? Bueno, eso es un trabajo en proceso. Mi impresión de eso es que el enfoque ha sido sobre la densidad de la inflamación, y eso no es tan pertinente para el resultado de interés. El resultado de interés en tratamiento de pacientes con esofagitis eosinofílica es aliviar la disfagia. La densidad de la inflamación eosinofílica probablemente sube y baja basado en muchos factores, pero eso no es lo que está causando impactación de alimentos. Lo que está causando la impactación de alimentos es la falta de elasticidad de la pared esofágica, y por eso hicimos los estudios de FLIP. Y ellos demostraron muy bien. Es una técnica un poco difícil, pero creo que promete mucho en esta aplicación. Buenos días. Lulú, sí. En la esofagitis eosinofílica, además de las manipulaciones dietéticas, hay pacientes que requieren los esteroides locales por vía oral. Y mi pregunta práctica es, ¿cómo lo están haciendo en sus consultorios? O sea, yo no he encontrado que haya budesonida en gel.
¿cómo se las están administrando? ¿Las que son para inhalación o las que son para las ampolletitas? ¿Se las mezclan con algún tipo de gel o algo? ¿Cómo lo administran en la vida práctica? Diego, a propósito de la pregunta esta de la doctora Lulú, inicialmente tú un paciente que diagnosticas y tiene su conteo de más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, antes de empezar con las medidas que mencionó la doctora, tú le das IVP, lo tratas con dosis altas de IVP y vuelves a hacer endoscopia y biopsia, o ya recurres al tratamiento que nos han mencionado. Bueno, este punto es muy importante, José Luis. No es que uno quiera, sino debe de hacerlo. Tiene uno que dar IVPs al paciente como uno de los criterios obligados para diagnosticar la esofagitis eosinofílica. Si responde al tratamiento, entonces quiere decir que no es esofagitis eosinofílica. Puede ser un reflujo con eosinofilia, que se observa en algunos casos, o puede ser una eosinofilia esofágica. Y es muy importante este paso. En segundo lugar, una vez que no responde con los inhibidores de bomba de protones, hay que hacer de nuevo otra endoscopía, tomar biopsias, y las biopsias no es cualquier cosa, hay que tomar biopsias con un método adecuado, es decir, proximales y distales, más de 6 biopsias, y mandárselas al patólogo. Y si el patólogo reporta una cantidad mayor de 15 de eosinófilos por campo, entonces se hace el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Una vez que se tiene el diagnóstico, pues se da el tratamiento correspondiente, que ya lo discutimos en la plática, que son los corticosteroides tópicos. Y en relación a la budesonida, yo en lo personal tengo poca experiencia, a pesar de que tengo un poco más de 2 decenas de pacientes. Sin embargo, es la presentación líquida, la cual se mezcla con, creo que con sucralosa, que se conoce como Esplenda comercialmente. Se hace un batido, por así decirlo, viscoso, y se da a la dosis de 2 gramos por día a estos pacientes por vía oral. Finalmente, ¿cuál será el mejor esteroide, doctor Rao, tópico que se ha utilizado con esto? O sea, en gel, en aerosol, por inhalación, los que se degluten, que son por inhalación. ¿Cuál cree usted que sea el mejor esteroide o el más recomendable? For eosinophilic esophagitis. Creo que usamos el fluticasone y budesonide, son los dos disponibles. Se pueden hacer en pequeñas cápsulas o hacerlo como acabas de describir. Esas son las maneras que se hacen en Estados Unidos hoy. No sé, Peter, si hay otra cosa que usemos. Yo estaba escuchando el español. ¿Cómo anda tu español? ¿Algo más que uses aparte de budesonide y fluticasone? No, yo solo diría que reconocemos la nueva respuesta de esofagitis eosinofílica. Sé que son adultos y no niños, pero trátenlos con bomba IVP primero y a ver si eso alivia la eosinofilia, porque sí lo hará en nuestra experiencia, sí tratará más o menos la mitad de ellos, y luego entramos a los tratamientos con glucocorticoides. Muy rápidamente, Peter, si existe una respuesta, sé que hay datos, fluticasone y alivio de síntomas, si hay alivio de sintomatología ahí o no, a pesar de la resolución de la eosinofilia, pero si estás tratando con IVP y tenemos buen alivio de síntomas a lo largo de 3 o 5 meses, hay necesidad de repetición de la endoscopía en estos pacientes. Bueno, así es como verificamos que hay respuesta al IVP. No por síntomas, no, porque en esos individuos van a tener otros síntomas también, van a tener pirosis, y eso definitivamente mejorará, pero lo que nos interesa es si parece ser la causa de la eosinofilia, porque ahí es donde estamos teniendo la enfermedad
morbilidad de estenosis, definiendo una morbilidad importante aquí. Y eso sí está bien controlado en un subconjunto importante de estos pacientes adultos. Final comment. La única cosa que ser muy efectivo en estos pacientes como un antihistamínico selectivo, y luego si no responden a eso, entonces pasamos a esteroides. Todos estamos de acuerdo con que la fluticasona es el tratamiento de elección de la esofagititis eosinofílica. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es cuánto tiempo darlo. Hay esquemas de 12 semanas, de 4 meses, de 6 meses, sin embargo nadie se ha puesto de acuerdo. El problema es que es una enfermedad crónica altamente recurrente. Y una vez que uno suspende el tratamiento puede haber recurrencias hasta el 90% a un año. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, gracias a nuestros profesores.